Em, ¿Están viendo la pantalla de la izquierda? Sí, la del campus están viendo. Bien, Sí, sí. perfecto. Bueno, o sea, en la parte de unificados ustedes van a tener todo lo que es el material correspondiente a las clases, ¿sí? Incluidos los ejercicios. Ustedes acá entraban en la unidad 2 y estaban los ejercicios de la clase 2. Bien. Si ustedes me dicen que es poco intuitivo, puedo ver de hacer la guía de ejercicio aparte o generar una carpeta aparte con los ejercicios, ¿sí? Pero bueno, por ahora está organizado así. Y cada una de las clases, clase 3 por ejemplo, están los ejercicios clase 3, clase 4. Si ustedes van recorriendo todo lo que son los materiales unificados, ahí van teniendo los ejercicios de todas las clases, ¿sí? La primera clase no tuvimos, pero ahora de a poco la idea es que se vayan metiendo y haciendo los ejercicios que vamos viendo. Em, a ver, Profe, le hago una pregunta. sí, ¿Sería mucha molestia si puedo hacer el ejercicio ahora en clase? hacerlo yo. Sí. Si quieren lo vemos. Bueno, la idea era descargar esta base, ¿sí? Y laburarla con pandas. Vamos a hacerlo rápido igual. Eh, Profe, te hago una pregunta. ¿Usted graba las clases? no, quien quiera grabar puede hacerlo. Ok, muchas gracias. No sé si está abriendo. Voy a copiar y pegar. Ahí está descargando. ¿Sí? Bueno, descargamos la base. Yo lo voy a abrir en R, que lo tengo acá instalado, ¿sí? Que es muy parecido. La idea es que ustedes hagan lo mismo, pero para que empiecen a agarrarle la mano a pandas. Descargan la base, ¿sí? EPH usuaria tercer trimestre 2024. Es un TXT. Y la idea es que empiecen a investigar y a ver algunas cuestiones. Yo en las clases voy a usar R más que nada porque me es un poco más cómodo, pero ustedes si lo quieren repasar en Python, que es lo que vimos la semana pasada, y si no, ahora lo hago en Python también si quieren. Pero la idea era sobre todo... ahora voy a hacer una carpeta. Que descargaran la base, que extrayeran los archivos, y una vez extraídos los archivos, ahí estoy abriendo R, que empezaran a visualizar un poco las características, sobre todo de la base, y que de paso empiecen a practicar Python, ¿sí? Bueno, voy a generar un proyecto. O sea, primero ustedes tenían que abrir la base. Cualquiera de las dos. Podían investigar un poco la usuaria o la individual. Si ustedes se ponen a investigar, van a empezar a ver las características de los datos con los que están trabajando, ¿sí? Y una vez que ingresaran, yo lo abrí justamente
en R porque es un poco más rápido todo. Fíjense, es una base con 47.564 observaciones, que era la primera pregunta. No sé por dónde dejé las preguntas, creo acá. Bueno, abrir la base. Yo le dejo a ustedes para que lo abran con Panda. Yo ahora lo voy a hacer rápido en R. Y una vez que abren la base, ustedes deberían ver el data frame, las características que tiene. Acá R me dice, son 47.564 registros y 177 variables, ¿sí? Si ustedes vienen acá, nuevamente a la parte de materiales unificados, van a ver que acá tienen el link al diseño del registro, ¿sí? Que el diseño del registro sería el nombre de las columnas, es decir, de las variables con las que ustedes van a trabajar, ¿bien? Y la idea era que ustedes revisaran primero, bueno, ¿cuántas columnas? Creo que preguntaba, perdón, esto está acá. ¿Cuántas columnas y cuántas filas? Eso lo veo acá a simple vista en R, 47.564 columnas, es decir, hay 47.564 personas que respondieron a esta encuesta, ¿sí? Y hay 177 variables. Hay algunas variables que son de identificación y hay otras variables que son con información, digamos, que son variables donde tenemos respuestas a distintas consultas, a distintas preguntas sobre condiciones laborales, sobre ingresos, ¿sí? De las personas. Que esta es la encuesta que se utiliza, como les dije, para medir pobreza, es la encuesta que se utiliza para estudiar la desocupación en nuestro país y de donde se sacan los datos oficiales. ¿Bien? Entonces, la idea es que ustedes, con este registro y las variables que tienen acá, empiecen a ver un poco qué sucede. Qué hay, qué no hay, las características de cada variable, los valores. Yo les di una consigna bastante general. Y por último les pregunto, ¿puede detectar alguna columna índice? Bueno, les spoileo para los que todavía no respondieron. Hay un identificador que es el CODUSU. Y en la base de hogares, con el CODUSU y el número de hogar, se identifican los hogares, ¿sí? En la base de personas es CODUSU, número de hogar y componente. Eso era lo que tenían que hacer para esta clase, ¿sí? Empezar a ver, tómense su tiempo porque como les digo, estas son las bases que vamos a utilizar para el trabajo práctico final de la materia. A ver, la base de personas, creo que estaba por acá. Acá, fíjense, CODUSU, número de hogar y componente. Son las variables de identificación de la base de personas. ¿Bien? Una pregunta. Ahí te das cuenta que es una variable de identificación, un índice, porque lo dice la descripción, o cómo sabes bien Sí, qué es un índice. sí, o sea, deberían investigarlo un poco. Acá igual, Sí, si ustedes se fijan en las variables, sí, justo esos dos te dicen que es código para distinguir viviendas y hogares. exactamente, y es la primera Sí. variable que les aparece, no es que tienen más variables más abajo, Ok, tanto en el dataset como en el registro es la primera variable que les aparece, como suele suceder cuando ustedes trabajan con identificaciones, ¿sí? sí, Y después tienen que complementar, les dice, permite aparearles con hogares y personas. claro, está bien, perfecto. Esta sería la vivienda, ¿sí? Dentro de la vivienda puede haber distintos hogares y dentro de cada hogar distintos componentes, es decir, distintas personas. ¿Bien? Bien, 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 Bueno, buenísimo. era eso básicamente lo que tenían que hacer. Aunque yo les propuse que lo hagan usando Python, yo lo hice con R. Les insisto en que la tecnología no es lo fundamental para esta materia, ¿sí? Sino que lo conceptual es lo que más me importa que ustedes le vayan agarrando la mano. Em, no sé qué nombre le pongo a esto. Sí, para el TP vamos a estar al final del cuatrimestre y vamos a haberlo visto antes, ¿sí? Ustedes pueden manejar lo que les parezca. Yo les insisto, estamos en el último cuatrimestre y ustedes ya, algunos
le habrán agarrado la mano a Python, tendrán experiencia en Python, preferirán usar Python, y otros R a veces, a mí me gusta más R, es un lenguaje desarrollado especialmente para esto y muchas veces tiene una sintaxis incluso más sencilla. Así que incluso hay cosas que ni siquiera hace falta. Ni siquiera hace falta llamar a una función, ¿sí? O sea, ya el entorno de lo que es el RStudio me está mostrando acá la cantidad de observaciones y la cantidad de variables con las que estoy trabajando, ¿sí? Me muestra los archivos que tengo en el entorno y tengo la consola abajo a la izquierda, ¿sí? Bueno, hasta acá es un poco lo que había que hacer para la clase de hoy. Hoy lo hago yo, la idea es que las próximas clases lo empiecen a hacer ustedes, ¿bien? Sí, Emanuel, levantaste la mano. No se te escucha, además. Le anda mal el micrófono, profe, a veces. Ok. Bueno, si quizás levantó la mano sin querer, si no. Bueno, continúo entonces. Esta era un poco la ejercitación que tenían que hacer para la clase de hoy. Les recomiendo que lo vayan haciendo. Como vieron, yo lo hice en 10 minutos. Ah, ya, tengo un problema con esto. Por lo que si ustedes se toman 20 minutitos, media hora, todas las semanas van a poder llevar al día la materia sin problemas, ¿sí? Bueno, una vez superada esta cuestión, pasemos un poco al material de la clase de hoy, ¿sí? Como ya les dije, vayan agarrándole la mano al campus. Entiendo que ya ustedes lo usaron en muchas materias. Eh, Todo lo que vamos a ver nosotros está en lo que es materiales unificados, ¿sí? Son los mismos materiales para todas las divisiones. Como verán, en este momento son 4 divisiones, pero existe la posibilidad de que se abran más el cuatrimestre que viene. Entonces, para no estar subiendo por separado a todas lo mismo, están todos los materiales en la parte unificado, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que sería y arrancar con la unidad 3. Les hago un comentario antes de arrancar, que me acabo de acordar ahora, que me parecía importante. En funcionamiento de la materia, hoy actualicé lo que es el PDF del funcionamiento, porque el 10 del 10 es feriado, ¿sí? Tuve que hacer una modificación en el cronograma de la materia. Así que ese día no vamos a tener clase. Bueno, se cerró. Ese día, si lo descargan, lo van a ver. Ese día no vamos a tener clase. A ver. Descargas. Funcionamiento. Lo abro con Chrome. Así no me tira error. Está actualizado, ¿sí? Se quitó una clase, que es la clase de modelos de clasificación. Se agregó el feriado y se corrieron todas las demás. Mantuve la clase de repaso para el 26 de septiembre porque entiendo que va a ser importante para todos, ¿sí? Para llevar al día la materia y para poder repasar un poquito antes del parcial. ¿Bien? Joya, profe. Es virtual del parcial, ¿no? Sí, sí, creo que eso también lo aclaré. Sí, sí, ya lo dijo. Porque antes acá decía presencial, la del cuatrimestre pasado, modifiqué esta parte y aclaré que es virtual. ¿Sí? Espectacular. Bueno, perfecto. Bueno, una vez comentado esto, arranquemos con lo que sería el contenido de la clase de hoy. Nuevamente, en lo que es la parte de unificados, unidad 3, hoy vamos a trabajar lo que es data cleaning, es decir, limpieza de datos y transformación de datos, ¿sí? Los ejercicios que van a tener que traer hechos para la clase que viene son estos, ejercicios clase 3 PDF. ¿Bien?
Arranquemos entonces por lo que es data cleaning. Bueno, nosotros habíamos visto la clase pasada que la limpieza de datos era un paso necesario, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos, yo les planteé la definición de Wikipedia, que era una definición más general? La definición planteaba que para poder explotar los datos, así como, digamos, existe la metáfora de la minería, ¿cómo funciona? Primero, se barre todo lo que no es útil, todo aquello que no tiene valor o que para luego para obtener los minerales, obtener piedras preciosas. Bueno, por eso se habla de minería de datos. Primero va a haber una etapa de limpieza que va a ser muy extendida, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos con datos y donde el analista va a tener que volcar mucho de su tiempo. No es que los datos a nosotros nos llegan ya listos para procesar y nosotros vamos a trabajar con datos que estén perfectos. Si ustedes se ponen a descargar o a trabajar con archivos que estén en la web o incluso, no sé, les habrá pasado con APIs, en algún momento puede haber información en el caso de que precisen analizar información o procesarla, se van a dar cuenta que van a tener mucha información que no es útil, ¿sí? Que es basura. Entonces, nosotros vamos a tener que lograr separar en un primer momento o procesar aquellos datos, aquellos registros que tienen información que no nos es útil a nuestro análisis. Tienen el collab de la clase. eh, que ya está en la PPT, lo voy a abrir desde el Drive, para así vamos laburando al mismo tiempo en paralelo con lo que es la teoría y les voy mostrando un poco la práctica o cómo sería en Python. Bueno, acá está. Así que vayan abriéndolo, avísenme si alguien no puede entrar. Como les dije, está en la segunda filmina de lo que sería el PowerPoint, ¿sí? ¿Pudieron abrirlo? ¿Le funciona? Sí, sí. Profe, ¿podría pasar el link por el chat, por favor? Sí, obvio. Ahí fue. Gracias. No, de nada. Entonces, la idea es un poco empezar a trabajar lo que sería la limpieza de datos. Nosotros ya recibimos los datos. Repaso una cuestioncita antes. Piensen que hay distintas etapas en el análisis de datos. Primero los datos deben ser recolectados. En general el analista no es parte de esta etapa de la recolección de los datos. Si estamos trabajando con APIs, muchas veces va a haber o gente que lo hace o va a ser información ingresada por usuarios de una página web o eh, o relevada por encuestadores, ¿sí? La recolección de los datos es raro que participe el analista. El único caso que puede llegar a darse, creo que ya se los dije la clase pasada, es en el caso de que hagamos algún web scraping, es decir, que recolectemos nosotros mismos los datos de la web si queremos hacer un análisis, no sé, de datos, como puede ser, por ejemplo, el costo de las propiedades. Yo qué sé, entramos a una página, no sé, Zonaprop o alguna de propiedades, descargamos todo lo que está en el HTML a través de lo que ustedes ya habrán visto en el tercer cuatrimestre a través del DOM. Podemos acceder y obtener la información que nos interesa y a partir de ahí la almacenamos y luego empezaría todo el proceso. Todo lo que es el almacenamiento, que sería la segunda etapa, también asumo que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el laburo de bases de datos. Quizá ustedes no vieron bases de datos de las que se utilizan específicamente para el análisis de datos, como puede ser
Cassandra, que no se ven en esta carrera, es una cuestión muy de nicho, muy pequeña, pero sí tiene una formación general de cómo se elabora el almacenamiento de datos. Ahora, nosotros vamos a arrancar de la tercera etapa del análisis de datos, que es la limpieza y el preprocesamiento de los datos. Es decir, nosotros recibimos los datos, ya los tenemos y tenemos que lograr ver qué hacemos con el dataset, cómo trabajamos con el dataset para poder obtener información que sea valiosa. ¿Bien? ¿Por qué es necesaria la limpieza de datos? Cualquiera que haya laburado alguna vez con información que viene de la web o de una fuente externa que no necesariamente es recolectado por uno, se da cuenta que hay mucha información que no es útil, ¿sí? Puede haber valores nulos, o sea, lo que serían bases SQL, por ejemplo. Cuando definís una columna que permite nulos y después vos necesitas esa columna para hacer un análisis, obviamente vas a tener valores que te van a faltar, ¿sí? Entonces, ese puede ser un problema. Otro problema puede ser que haya valores duplicados, ¿sí? Que aunque SQL no lo permitiría según el ID, puede ser que igualmente suceda en otros casos. E incluso en SQL, si se hace mal algo dentro del laburo de la definición de los identificadores de la primary key, también nos puede pasar que tengamos valores duplicados. Si estamos generando un ID artificialmente que no tiene nada que ver con el resto de las variables del dataset, y el ID se genera solo cuando cargamos un cuestionario, por ejemplo, cuando cargamos un form, tranquilamente podemos tener dos registros que tienen los mismos valores, pero distinto ID, ¿sí? Si una persona apretó 2 veces enviar, yo qué sé. Entonces podemos tener tanto valores nulos, valores duplicados, o existen también lo que son los valores atípicos, ¿sí? O inconsistentes, que son los problemas más comunes que existen. Algunos de estos problemas son más fáciles de resolver. Otros son más complejos, van a implicar mayor trabajo de parte del analista, ¿bien? Entonces, partimos de esto. Nosotros vamos a recibir datos y vamos a tener que limpiar correctamente los datos. Vamos a tener que explorarlos primero y observar qué tipo de información tenemos, ¿bien? Por ejemplo, ya acá creé un dataset. Fíjense, en este colado, antes de la parte del data frame que estoy creando, fíjense, las primeras dos librerías que importo y con las que labure siempre van a ser Pandas y NumPy, ¿sí? Que son las que vimos la clase pasada. Luego estoy trabajando con Seaborn y con Pyplot, que son librerías de gráficos. ¿Bien? Las vamos a ver en la clase de visualización de datos. Creo que faltan 2 clases para eso. Y estoy trabajando también con la librería SciPy. Estoy importando stats, que es para laburar con distintas métricas, ¿bien? De estadística, ¿sí? Entonces, primero acá yo estoy creando un data frame medio de juguete para que veamos en clase un poco ejemplos forzados de qué es lo que nos podría pasar. Pero en este caso, acá ya sería algo que es raro, pero puede suceder. Una cuestión más de que hay algo mal definido o no estamos trabajando con una base de datos relacional. Uno vaya a saber, pero en este caso directamente, fíjense, tengo un dataset que tiene 2 casos con IDs duplicados. Juan, los dos ID 2, nombre Juan. Uno localidad Lanús, otro localidad Remedio de Escalada. Tengo también 2 casos de 2 registros, que ambos son de María, que vive en Bursaco, ¿sí? Entonces, podría pasar tranquilamente que en una localidad tengamos 2 personas que se llaman igual, no es algo raro. Ahora, que en un dataset tan pequeño suceda algo así, nosotros, al recibir información como esta, lo primero que vamos a tener que hacer es evaluar cómo laburamos o qué hacemos ante este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, el ejemplo de los valores duplicados sería el ejemplo quizás más sencillo de resolver. Porque obviamente uno un poco con sentido común y otro poco con un poco de informática, utilizamos una función que como puede ser drop duplicates o se puede directamente eliminar en la base de datos,
esta información y eliminamos los elementos duplicados. ¿Por qué son problemáticos los elementos duplicados? Centralmente porque va a hacer que se sobrerepresenten ciertos registros por sobre otros, ¿sí? O sea, si yo quiero sacar una conclusión acá de en qué localidad viven más estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional y hago un relevamiento y alguno de ustedes responde lo mismo 7 u 8 veces y vive, no sé, en Quilmes, voy a sacar la conclusión de que hay muchos estudiantes viviendo en Quilmes, cuando probablemente no sea así, sea un caso raro que porque se duplicó, se repitió muchas veces el registro, está cargado muchas veces, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión que es más de sentido común, más sencilla, eh, más fácil de abordar y es uno de los problemas que podemos resolver más fácil. Podemos ir directamente y eliminar los duplicados. Esa podría ser una primera posibilidad. Ahora, fíjense que yo acá tengo un problema porque apliqué la función de eliminar duplicados y no se eliminó nada. ¿Por qué? Porque la función aplica sobre las 3 columnas, ¿sí? Y no hay valores que tengan, o no hay, mejor dicho, registros que tengan exactamente el mismo valor en las 3 columnas. Por ejemplo, yo acá podría suponer que Juan de Lanús y Juan de Remedios de Escalada son la misma persona. ¿Qué debería hacer? Debería tratar de ver si puedo constatar con alguien que haya relevado, si puedo, no sé, si estoy trabajando en una página web, tomar la IP, si es la misma IP, o si estoy trabajando en una encuesta o algo así y puedo consultar con alguien. Si efectivamente era la misma persona, voy, pregunto y listo, se resuelve. Ahora, muchas veces el laburo del analista tiene que ver con estas cuestiones, con la posibilidad que tengo o no de realizar ciertas consultas o de acceder a cierta información en relación a la base de microdatos con la que estoy trabajando, a los datos con los que estoy trabajando. Este también podría ser un caso, ¿sí? Y si no accedo a información, bueno, veo que es el mismo ID, veo que se llaman igual, veo que la localidad podría ser la misma y los elimino. Pero esto, o mucho del trabajo del analista, va a tener que ver con el criterio del propio analista. No es que es blanco o negro esto. No hay fórmulas mágicas, ¿sí? No es una ciencia exacta esta cuestión. Es tratar de tener criterio y sentido común para limpiar lo que sirve y lo que no, ¿sí? Por eso, por ejemplo, podríamos tener un primer criterio que es eliminamos por ID. O podríamos tener un segundo criterio que es el ID no me importa y eliminamos por nombre y localidad. Y fíjense que los resultados que tengo en los dos casos son distintos. Porque si elimino por ID, se elimina uno de los dos registros de Juan. Si elimino por nombre y localidad, se elimina uno de los dos registros de María de Bursaco, ¿sí? Entonces, esto nosotros vamos a ir a aplicar el código según el criterio que tengamos o el análisis que hagamos de lo que está sucediendo con los datos. Bien, esto es algo medio, como les decía antes, de sentido común. Ahora, tenemos algunos problemas que son bastante más complejos de resolver que el problema de los valores duplicados, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el caso de los valores perdidos. Los valores perdidos, cuando no se conoce sobre el tema, uno piensa que los elimina y listo. Ahora, si se está haciendo análisis de datos y uno agarra los valores perdidos y se pone a eliminar y listo, como hacíamos con los duplicados, que los eliminamos y listo, bueno, no, ahí podemos empezar a tener problemas muy grandes, ¿sí? Primero porque puede ser muy común que haya valores perdidos en cualquier base de datos o en cualquier eh, conjunto de datos con el que estemos trabajando. ¿Sí? No, no es algo raro. Es altamente común que esto suceda. Entonces, si nosotros tenemos un dataset, un data frame, que tiene muchos valores perdidos y nosotros eliminamos todos aquellos casos que tienen valores perdidos, vamos a estar perdiendo gran parte de la muestra. Y se acuerdan que nosotros la clase pasada vimos con la ley de los grandes números que cuanto más cantidad de registros tengamos, cuanto más cantidad de casos tengamos, suponemos, como una definición, digamos, inicial, ¿sí? Después, bueno, hay cuestiones teóricas más profundas sobre el muestreo que no vamos a ver en esta materia, pero como una definición más inicial,
nosotros tenemos que tratar de mantener, si tenemos muchos casos, tenemos que tratar de mantener y de trabajar con la mayor cantidad de casos posibles. El criterio de eliminar casos, como puede suceder con los duplicados, tiene que ser lo más conservador posible. Si nosotros, cada registro que no nos gusta, nos ponemos a eliminar, ¿sí? Porque le falta un caso, porque hay una respuesta que es llamativa, porque hay valores extremos, etcétera, nos vamos a quedar con muy pocos casos y las conclusiones que vamos a sacar van a estar muy sesgadas, ¿sí? Entonces, este es un problema que parece una pavada, parece una cuestión menor, y en realidad es un problema excesivamente complejo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos valores perdidos, lo que tenemos que tratar de ver, obviamente esto va a depender también de la variable con la que estamos trabajando, ¿sí? Si la variable es nuestra variable objetivo, es la variable principal de análisis sobre la que nosotros queremos trabajar, va a ser una cosa, y si la variable es una variable, no sé, que está al fondo de nuestro orden de prioridades, probablemente lo resolveremos de otra manera. Acá hay una escala de grises muy grande, ¿sí? Pero el problema de los valores perdidos o de las no respuestas en el trabajo de la limpieza de datos, quizás es uno de los laburos más complejos que tiene un analista. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros, en el caso de que detectemos valores perdidos, vamos a tener que buscar cuál es el patrón de esos valores perdidos, ¿sí? Si nosotros observamos que el patrón es completamente aleatorio, es decir, no se explica por otras variables ni por ninguna de las características del fenómeno que queremos estudiar, en ese caso va a ser más sencilla la solución, ¿sí? En el caso de que sea completamente aleatoria, no sé, por ejemplo, estamos laburando con una encuesta y un data entry cargó mal los datos, ¿sí? Y entonces esas encuestas se eliminan. En ese caso estaríamos ante un problema menor, ¿sí? Si hay un problema que es solo de un data entry. Obviamente que si el data entry hace bien su trabajo y tenemos todos los casos mejor, pero nosotros no podemos asumir que las no respuestas en ese caso se deban a un fenómeno de la encuesta, porque sabemos que se debe 100% a un laburo auxiliar en relación al fenómeno que estamos analizando. Ahora, si nosotros estamos trabajando con no respuesta y la no respuesta a una variable de análisis para nosotros está condicionada por otras variables del propio dataset o del propio data frame, no sé, nosotros por ejemplo analizamos ingresos, ¿sí? Nos ponemos a analizar los ingresos de las personas y llegamos a la conclusión de que aquellas personas, no sé, que viven en determinado aglomerado tienden a responder menos que las que viven en otro aglomerado. Y sabemos también que posiblemente en ese aglomerado las personas ganen más que en el otro aglomerado en el cual tiende a haber una tasa de respuesta mayor. Bueno, ahí si nosotros obviamos el problema de la no respuesta, si nosotros aceptamos que en lo que es ingresos, las personas que más ganan respondan menos la encuesta, ¿qué problemas vamos a tener? ¿Quién me va siguiendo? A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? Cuando calculemos estimaciones a partir de esa muestra. ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. Supongan que nosotros estamos trabajando con una encuesta que mide ingresos. Y nosotros analizamos lo que está sucediendo con la no respuesta y llegamos a la conclusión de que las personas con más ingresos tienden a responder menos. ¿Qué me puede pasar a mí si dejo que eso suceda y no hago nada? Como analista, ¿qué va a suceder con las conclusiones? Vas a tener una tendencia a que la media de resultado te dé más baja, ¿no? Exactamente, correcto, como dice Mateo. Perfecta la respuesta de Mateo. Si nosotros no le prestamos atención a esta cuestión, si nosotros dejamos que la no respuesta así como está, y la no respuesta está condicionada por otras variables o incluso por la propia variable que nosotros queremos estudiar, vamos a tener un sesgo, porque vamos a sacar conclusiones que nos van a llevar a pensar que en realidad el ingreso es inferior a lo que realmente es en este caso. ¿Sí? Que este es un ejemplo de lo que puede pasar. Otro ejemplo donde sucede lo mismo, por ejemplo, es en las encuestas de opinión pública de a qué candidato van a votar el domingo, por ejemplo. Es muy común que haya candidatos cuyos votantes
son menos proclives a contestar que lo van a votar, ¿sí? Y hay otros candidatos que quizás tienen votos que son más firmes y que son gente que está más convencida y que dice abiertamente sin ningún problema voy a votar a tal, ¿sí? Ahora, si nosotros recibimos una encuesta donde la no respuesta es mucho más alta en un candidato que en otro, nosotros podemos llegar a la conclusión de que va a ganar el candidato equivocado. ¿Bien? Por eso la no respuesta es un problema complejo, porque nos puede inducir a sacar conclusiones sesgadas, equivocadas. ¿Bien? Y por eso tenemos que corregirla. Para esto tenemos muchas soluciones, ¿sí? En el caso de que sea completamente aleatoria y que sea total, podemos eliminar los registros y punto, ¿sí? Ahora, en el caso de que sea aleatoria o no aleatoria, tenemos muchos caminos o muchas posibilidades para resolverlo. Hay algunos algoritmos de Machine Learning, podemos elaborar modelos estadísticos, que es lo que vamos a ver al final del cuatrimestre. El último tema va a ser modelado de datos, ¿sí? E imputar de manera probabilística, o podemos imputar la media. Yo les voy a dar un ejemplo con los conocimientos que nosotros tenemos hasta ahora, ¿sí? Partiendo de los conocimientos que tenemos, sin profundizar mucho en lo que vamos a ver al final del cuatrimestre. Pero supongamos que nosotros tenemos un dataset con 3 variables, ¿sí? Las variables A, B y C. Y dentro de ese dataset, en el registro 1 no tengo ninguna no respuesta. El registro 2 no me contestó la pregunta C. El registro 3 no me contestó la pregunta A. El registro 4 contestó las 3 respuestas y el registro 5 no contestó la pregunta C. ¿Sí? Nosotros, si limpiamos, si tenemos este dataset y limpiamos todos los casos y sacamos todos los casos con no respuesta, de 5 casos nos vamos a quedar con 2. Entonces es medio una brutalidad resolver esto de esta manera, ¿sí? Fíjense que pasamos de tener 5 registros, perdimos el 60% de la muestra. Pasamos de tener 5 registros a tener 2 nada más. En este segundo dataset hubo otra opción que se da a veces es eliminar las columnas con valores perdidos. Y si la columna a nosotros no nos importa, si la información de esa variable no nos es importante, sí, podemos hacerlo sin problema alguno, ¿bien? Ahora, si nosotros queremos eliminar de un dataset y de 100 variables, 80 tienen valores perdidos, no podés eliminar la mayor parte de las variables del dataset, ¿sí? Por eso el tratamiento de la no respuesta es un tema importante. Para eso podemos tener respuestas con lo que vimos hasta ahora o soluciones un poco intuitivas que pueden llevarnos, no por ahora tener la mejor solución al problema, pero sí tener una solución transitoria. Por ejemplo, ¿cuál sería una solución sencilla? Esta sería una solución sencilla. Le imputamos la media de la variable. No es la mejor de las soluciones, no es el mejor de los mundos, pero pasaríamos a tener una respuesta que sería la respuesta más probable. Pasaríamos de no tener respuesta a tener la respuesta más probable. ¿Esto me va a introducir un sesgo? Sí, también, porque me va a tender a sesgar la distribución de la variable hacia la moda, en el caso de que sea una variable categórica, o hacia la media, en el caso de que sea una variable cuantitativa continua, ¿sí? Pero frente a nada, frente a perder todos esos registros, siempre es una primera opción que tenemos. Después nosotros a final del cuatrimestre, como les dije, vamos a tener algunas opciones un poco más avanzadas y más precisas, ¿sí? Esta sería una primera opción que podemos tener para resolver el problema. ¿Bien? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí se te escucha. ¿Y esa media se toma de todos los valores de que sí respondieron, digamos? Exacto, sí, de todos los valores que sí respondieron la variable. Y le dan el valor a las que no respondieron a eso. Exactamente. Ah, Fíjense acá la variable C, por ejemplo, hay 2 que no nos respondieron. El registro 2 y el registro 5, bueno, según el ID de Python, que arranca en 0. El registro 1 y el registro 4 no nos contestaron. Nosotros en la variable C es una variable cuantitativa. Una persona nos contestó 1, otra nos contestó 3 y otra nos contestó 4. Hacemos la suma, 1 más 3 más 4 nos da 8, dividimos por 3 y le imputamos 2,6 periódico a los casos con no respuesta, ¿sí? Esa sería una primera solución. Sencilla, que no implica, que no es compleja en sí, no es la mejor como les decía,
pero es una solución plausible, ¿sí? Es una solución que dentro de todo no voy a estar haciendo una barbaridad, ¿bien? No voy Está a bien. estar... Sí, Perdón, perdón, no. interrumpí. Y el método que se utiliza para poder llegar a eso es ese df.filna. No, final lo que hace es rellenar la variable con algún valor que nosotros querramos poner arbitrariamente, que esa es otra opción. Podríamos definir un valor arbitrario. No sé, si tenemos una variable categórica, tipo nivel educativo alcanzado, Sí. agarramos el que más se repite y le ponemos a todos ese valor. No sé, máximo, el nivel educativo más común es secundario completo. Bueno, les ponemos a todos secundario completo. En este caso yo le puse a todos 0, ¿sí? Fíjense, esta sería una solución en el caso de que 0 para nosotros sea un valor útil. Está bien, entendido. Pero dentro de Fina pasás otro método que es df.min. Sí, Ese es el que me saca la media, digamos. exactamente. Perfecto. Perfecto. Y Filna, no se le, sí. perdón. ¿Y no se le pasa de qué índice es el que queremos hacer esa media? No, porque Filna identifica automáticamente cuáles son los casos con valores perdidos, ¿sí? Y en caso, por ejemplo, que en el índice B haya un valor perdido, ¿también te lo genera ahí o no? Sí. Ah, está bien, entendido. Fíjense que acá tenemos dos valores perdidos. Uno acá en la columna A, perdón, Sí, tenemos dos columnas con valores perdidos. sí, La columna A registro 3 sí. y la columna C. Y fíjense que Filna rellenó todo con la media cuando le dije que rellene todo con la media. El 2, que tenía un valor perdido, antes era 0, ahora es 3. Ah, está bien. Y acá sucede lo mismo, con el 2.6, Y el en el 2.6, segundo, perfecto. exacto. Eso Buenísimo. porque no le dijiste qué columnas, ¿no? No especificaste nada. Claro, no, Por Filna, default agarra todo. claro, Filna por defecto agarra todo. Ustedes acá si ven, obviamente se pueden poner a investigar un poco, se le puede decir columnas, tiene distintos parámetros, ¿sí? Pero bueno, supongo que eso es relativamente sencillo. El tema que lo que me interesa más es que agarren más lo conceptual, ¿sí? ¿Por qué estamos utilizando la media? Ah, está bien, está bien. O sea, en los ejercicios, esta era la pregunta que capaz que me estoy yendo de tema. En los primeros ejercicios que usted mandó, yo me fijaba más en tratar de hacerlo a través de los métodos. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Sí, o sea, los ejercicios de la clase pasada todos se podían hacer a través de métodos. Está bien. Perfecto. Utilizando el Colab, trabajando con Python desde acá. Sí, sí, Perfecto, sí. está bien. Está bien. Gracias. Candela, sí, en el caso de que nosotros tengamos variables cuyo que tienen, no sé, que en la no respuesta en vez de tener na, como sucede acá, tengan, no sé, si ustedes entran al registro, yo les pasé el registro acá, en el campus tienen el diseño del registro de la EPH, van a ver, si ustedes acceden al diseño del registro de la EPH, van a ver que hay casos, está acá, ¿sí? El diseño del registro, ustedes acceden, donde la no respuesta puede ser categorizada de distintas maneras. Acá en comentarios generales hay variables donde la no respuesta es 9, 99, 999 o 9999. Python no lo va a identificar automáticamente esto, ¿sí? Ustedes tienen que agarrar e identificarlo ustedes. Entonces, primero tienen que buscar dónde están o cuáles son las no respuestas. Después pueden vaciarlo. Creo que también hay un parámetro que recibe fillNav. FillNav es solo para rellenar valores vacíos. Pero ustedes podrían identificar estos casos, transformar los registros de esa columna en valores vacíos y utilizando fillNav resolverlos de alguna manera, ¿sí? Con los métodos propios de la clase DataFrame. Después, Diego, esta solución es para resolver el problema que les había comentado antes, de la no respuesta. Porque nos van a faltar datos en variables. Esto es común, no es algo que no va a suceder, que yo les estoy dando un ejemplo extremo. En general, cuando nosotros trabajamos con datos, es recontra común que una parte de esos datos tengan o no respuesta o valores
vacíos, digamos. Y nosotros vamos a tener que resolver estos valores de alguna manera, ¿sí? Vamos a tener que ponerle algún valor válido, vamos a tener que tratar de aproximar un valor para no perder todos estos registros, ¿bien? Joya, profe. El FIL-NA es una de esas soluciones, ¿no? Sí, el FIL-NA es la primera solución que nosotros vamos a ver ahora, que obviamente el FIL-NA funciona solo si recibe NaN, así. Ah, Si ok. recibe vacío el casillero de la variable. Ahora, después vamos a ver a lo largo del cuatrimestre algunas soluciones a este problema que son bastante más complejas, ¿sí? Que utilizar solo un FIL-NA. Joya, gracias. Profe, Pero bueno, consulta con eso. ¿Son más complejas y son más eficientes también? sí, Ah, ok. sí, Pues recontra. Incluso no hace falta hacerlo con muchas líneas. Si ustedes ahora googlean KNN o se ponen a consultar con ChatGPT, que es KNN, o HotDeck, hay métodos de imputación que en 2 o 3 líneas ustedes pueden resolver e imputar valores que sean mucho más probables y mucho más útiles que la media, teniendo en cuenta otras variables, ¿sí? Lo único que deberían hacer ustedes es buscar variables explicativas. Pero como les digo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es el último tema de la materia. Bueno, entonces, vimos los dos primeros problemas, valores duplicados y no respuesta, ¿sí? Estos son los dos primeros problemas grandes que podemos tener cuando trabajamos en limpieza de datos. Hay un tercer problema. Bueno, acá están un poco las conclusiones. ¿Cómo solucionamos valores perdidos? Es una decisión metodológica nuestra igual en última instancia, o del analista, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Yo ahora les mostré una posible solución que es rápida. Agarro los NAS y los reemplazo todos por la media, o agarro los NAS y los reemplazo todos por un valor arbitrario, ¿sí? Más adelante vamos a ver alguna solución más compleja, pero dependiendo de la importancia que tenga la variable para nuestro análisis, podemos utilizar soluciones más complejas o soluciones más sencillas. ¿Bien? Ahora pasemos a otro, acá, perdón, me salté uno, al último problema que podemos tener, que es que nosotros tenemos valores. No estamos trabajando ni con duplicados ni nos faltan valores, tenemos valores, pero esos valores son raros, ¿sí? Nos llaman la atención. Son valores que son llamativos, son valores que no son cercanos a los demás, ¿sí? Que tienen alguna característica distinta. Entonces nosotros podemos tener dos tipos de estos valores, ¿sí? Podemos tener tanto valores inconsistentes como valores atípicos, que no son lo mismo, son muy distintos estos tipos de valores, pero va a ser responsabilidad del analista nuevamente detectar esos valores y trabajarlos correctamente. ¿Qué es un valor atípico? En primer lugar, un valor atípico es un valor que tiene un valor que es plausible, que es un valor que es posible, que no es una locura, que no es antinatural, que no es algo, pero que es raro, es extremo. Está separado del resto de las observaciones, ¿sí? O sea, son datos que están alejados del patrón general del conjunto. ¿Bien? Ahora les voy a plantear algunos ejemplos. ¿Qué es un valor inconsistente? Un valor inconsistente es un dato que directamente no posee coherencia con respecto al conjunto de observaciones. ¿Bien? Por ejemplo, no sé. Ahora les voy a mostrar un mapita y vamos a ver un poco más esto. Primero partamos de la definición conceptual. El valor atípico no es típico, pero es posible. El inconsistente no. Es un valor que no tiene sentido. Valores inconsistentes, por ejemplo. En una encuesta a personas, una persona que responde que tiene 250 años. No puede tener 250 años, ¿sí? Alguien cargó mal eso, me está cargando, contestó cualquier cosa. Yo no puedo trabajar en una encuesta que una persona venga y me diga tengo 250 años y dejarlo ahí y procesarlo como si 250 años fuera un valor probable. ¿Bien? Tengo que hacer algo con eso. Ahora, si estuviéramos trabajando con coordenadas, también puede ser un punto que se encuentra fuera del territorio de análisis. ¿Bien? O puede ser también un valor de tipo distinto al del conjunto. No sé, si estamos trabajando con flotantes, que haya un valor en texto. ¿Sí? Todos esos datos son inconsistentes. Fíjense, por ejemplo, yo acá tengo un mapa. ¿Sí? Yo acá descargué la base de datos de Properati, que está subida a Kaggle.
que es una, fíjense, es un dataset que contiene 1.000.000 de registros de propiedades alrededor de toda la Argentina. ¿Bien? Que tiene información como la provincia, la ciudad, el vecindario, las coordenadas, el precio, el tipo de propiedad, el tipo de operación. Son propiedades en alquiler o en venta. Si nosotros nos quisiéramos, no sé, alguien quiere comprar una casa o está metido en el tema inmobiliario y se quiere poner a investigar la cuestión, podría descargar este dataset. Habría que buscar uno que esté actualizado porque este creo que es de 2021. Y estudiar el tema y buscar oportunidades, por ejemplo. Buscar en base a ese dataset propiedades que nosotros vemos que por alguna característica pueden ser ventajosas, ¿sí? No sé, porque está muy barata, porque es muy grande, porque tiene alguna característica que nos interesa. Podríamos desarrollar algún algoritmo que nos ayude a detectar eso, por ejemplo, ¿sí? Ahora, nosotros hacemos una primera aproximación al problema. Yo acá, ¿sí? Descargué el dataset de Properati y filtré las propiedades de Avellaneda. Y utilicé las coordenadas para meterlas en un mapa. Fíjense, acá en naranja está pintado Avellaneda. Acá nosotros tenemos, desde el punto de vista de las coordenadas, valores que son inconsistentes y tenemos valores que son extremos. ¿Cuáles serían los valores inconsistentes? A ver si me siguieron y si están viendo correctamente, están pudiendo ver. No sé si puedo aumentar esto. Sí, se ve, los que están en Lanús serían inconsistentes Correcto, perfecto. y los otros serían extremos, los que están en las otras localidades más lejanas. No, no. ¿Cuáles serían extremos entonces dentro de este ejemplo? Los extremos, entonces, dentro de este ejemplo serían valores. A ver si puedo, estoy tratando, no ¿El que recuerdo está en el dónde agua está acá. sería? Abajo a la derecha hay como un cosito para hacer zoom, ¿no? Ah, ahí va, gracias. Estaba buscando eso y Sería no lo extremo el que está en el encontraba. agua, ¿no? No, tampoco. ¿Qué nosotros, qué habíamos dicho? Volvamos a la definición conceptual, ¿sí? ¿Qué es un valor extremo o un valor atípico? Si alguien, agárrenlo si quieren, yo acá como aumenté ahora no se lee bien. Que puede estar dentro de un valor no es usual, pero puede ser, o sea, serían Exacto, los que están más alejados dentro de la zona marcada naranja, quizás. exactamente. Exactamente, esa es la respuesta. Todos los valores que están fuera de Avellaneda son inconsistentes. ¿Sí? Porque nosotros estamos trabajando con propiedades que si yo accedo... Uy, desarmé todo el... Que si yo accedo a la variable en la que está destacado cuál es el municipio, me dice que todas estas propiedades son de Avellaneda. Pero después agarro la latitud y la longitud y las quiero meter en un mapa y algunas están en Lanús, una está en la Comuna 9, una está en La Matanza, una en la Comuna 7, una en la Comuna 15, dos en la Comuna 3 y una está en el medio del mar, ¿sí? O del río, mejor dicho. Todos esos valores son inconsistentes, porque no forman parte, no son valores que forman parte del conjunto con el que yo estoy trabajando, ¿sí? O sea, no es coherente decir que es la propiedad de Avellaneda y la latitud y la longitud estén en Lanús. O es de Avellaneda o es de Lanús. Las dos cosas no pueden suceder, ¿sí? Entonces, en este caso sería un dato inconsistente. Ahora, ¿cuáles serían valores extremos? Los que se encuentran como bien dijo la compañera, los que se encuentran alejados del resto de los valores, pero dentro de Avellaneda. Bueno, ahí va. Fíjense, acá tengo Avellaneda. Este punto de acá, por ejemplo, sería un valor extremo, porque se encuentra alejado de la mayoría de los puntos, ¿sí? Este punto de acá sería un valor extremo. Este punto también, estos dos serían valores extremos, ¿sí? Todos estos que están cerca del río serían valores extremos. ¿Sí? Joya, Sí, sí, profe. sí. ¿Se entiende cuál es la utilidad de la definición? Sí, sí, perfecto. Bien. Sigamos un poco entonces. Entonces, nosotros vimos ejemplos de valores inconsistentes. Un valor inconsistente no tiene coherencia con el conjunto de datos con el que estamos trabajando. Si estoy trabajando en Avellaneda, no puede estar en Lanús, ¿sí? Ahora,
Un valor atípico. ¿Qué sería un valor atípico? Por ejemplo, una persona que declara que tiene 105 años. No es común tener 105 años, ¿sí? No va a ser una persona que desde el punto de vista etario, si yo genero un gráfico, va a estar con la mayoría de los casos. Va a ser un caso extremo. Ahora, es perfectamente posible que una persona efectivamente llegue a vivir 105 años. Es raro, es sumamente raro. Posible es. Yo no puedo descartar ese caso, ese registro, ¿sí? En el caso de las variables de coordenadas, como les estaba mostrando antes, son puntos que se encuentran aislados, ¿sí? La palabra es aislados y alejados del resto, pero dentro del territorio en análisis. O si estudiamos salarios, por ejemplo, un valor atípico, si agarramos el salario del jugador mejor pago del fútbol argentino, no sé, nos cruzamos, no sé, será Cavani, no sé quién será el mejor pago, no sé si alguno de River. Vamos, si le preguntamos cuánto gana y nos va a decir que gana una millonada. Y yo no puedo, en base a esa persona, pensar que el sueldo promedio en la Argentina es ese, ¿sí? Ese es un caso extremo. Es válido, porque efectivamente esa persona cobra eso. No es que me está contestando algo que no es posible o que es equivocado. Ahora, dependerá de nosotros si los valores atípicos nos abren un juego, nos abren también una escala de grises, como pasaba antes con el problema de la no respuesta, donde dependiendo del objetivo con el que estemos trabajando, puede ser útil o no esa respuesta, ¿sí? Si nosotros estamos estudiando la evolución de los ingresos de los trabajadores en Argentina y vamos y le preguntamos a un jugador de fútbol de la primera de Boca, ahí es un trabajador, o sea, cumple con todas las definiciones de un trabajador. Ahora, su salario no va a tener nada que ver con lo que gana el resto de los trabajadores de nuestro país, ¿sí? Entonces, puedo tomar como criterio que ese tipo de valores atípicos los descarto, ¿sí? Si quiero tomar en cuenta o analizar puntualmente qué sucede con los salarios de la gente que labura en nuestro país, ¿sí? O no, o puedo estar haciendo un análisis que en realidad yo estoy trabajando y haciendo un análisis de datos para una empresa que vende bienes de lujo y justamente tomar o buscar esos casos con ingresos altos, qué características tienen y estudiarlos, puede servir, ¿sí? Puede servir al negocio. Entonces dependerá de la lógica del negocio, de la lógica del análisis en la que estamos trabajando. Y de los objetivos que nos planteamos como analistas, ¿bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, se entendió, bastante claro. Bueno, perfecto. Entonces pasemos a la próxima, donde una vez que pudimos detectar qué es un valor atípico y qué es un valor inconsistente, ¿cómo vamos a trabajar sobre los valores atípicos y sobre los inconsistentes? Bueno, son dos casos muy distintos, como les venía diciendo. Los valores atípicos no necesariamente deben ser excluidos del análisis ni modificados. Modificados nunca van a ser probablemente, ¿sí? Porque es un valor real, es un valor que tengo, que está ahí. Y muchas veces yo les estoy dando muchos ejemplos con encuestas, pero también podemos tener este tipo de problemas, no sé, con sensores. No es que si trabajamos con un sensor, no van a suceder los valores atípicos, ¿sí? En cualquier variable que tengamos, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en marketing, en lo que ustedes quieran trabajar o analizar en el caso de que quieran hacerlo, van a existir los valores atípicos. Lo primero que tenemos que hacer cuando hay valores atípicos es identificarlos, ¿sí? Tenemos distintas técnicas, estadísticas incluso para hacerlo, yo les voy a mostrar algunas hoy, más también de las más sencillas, y hay técnicas también de aprendizaje automático, que todavía no vamos a ver. La idea era ver un poco eso en la clase de modelos de clasificación, pero bueno, no vamos a llegar a hacerlo este cuatrimestre, ¿sí? Ahora, yo sí les quiero dejar el comentario de que hay técnicas. Si ustedes googlean o le preguntan a ChatGPT, rápidamente van a poder utilizar o aplicar alguna. ¿Bien? Estos valores atípicos deben ser inspeccionados cuidadosamente. ¿Sí? Hay veces que lo que se propone, o algunos medios que a lo bruto plantean, no, saquemos los valores atípicos y listo. Incluso gente que sabe del tema, ¿sí? Muchas veces existe o hay toda una parte del campo que tiene como el criterio de los valores atípicos
Yo defiendo la opinión contraria. O sea, yo creo que muchas veces los valores atípicos, al ser valores reales y al ser parte del fenómeno que se está estudiando, hay que tenerlos en cuenta en general, ¿sí? Y en muchos casos nos van a aportar información muy valiosa, porque es información difícil de encontrar la de los la de los valores atípicos. Entonces, poder ver qué sucede, por qué se dan y en qué condiciones se dan esos casos, muchas veces es un tema que aporta mucho conocimiento. ¿Bien? Claro, profe, pero en tal caso sería realizar, digamos, un estudio más minucioso en eso en particular, digamos, ¿no? Para ver a dónde nos puede llevar. No necesariamente, porque si yo estoy estudiando el conjunto, no sé, estoy estudiando desigualdad en lo que es ciencias sociales, desigualdad en el ingreso. Los valores atípicos van a ser muy útiles. Estamos estudiando, analizando qué pasa con la distribución del ingreso, con las medidas que toma determinado gobierno. Van a ser muy útiles los valores atípicos, ¿sí? A veces los valores atípicos no son útiles solo por el análisis de lo que sucede en casos específicos o en casos minoritarios, sino que son útiles para el conjunto. En enfermedades puede pasar lo mismo. Si nosotros queremos trabajar en detección de enfermedades, hay muchas enfermedades que son atípicas. Y que no por ello conocerlas y poder tratarlas pueden aportar mucho al conocimiento, no solo de esa enfermedad, sino de cómo funciona el cuerpo humano en general, ¿sí? De cómo funciona la biología, de cómo funciona el sistema inmunitario. Pueden aportar conocimientos sobre otras enfermedades incluso, ¿sí? Entonces, el valor atípico hay que especializarse en el tema, hay que estudiar con lo que estamos trabajando, hay que pensar en los objetivos con los cuales estamos trabajando y en base a eso sacar conclusiones. No es algo que hacia lo bruto vamos, lo resolvemos y listo. No, para nada, ¿sí? Por otro lado tenemos los valores inconsistentes. Los valores inconsistentes sí, hay que corregirlos o eliminarlos, ¿sí? Nosotros no podemos dejar correr en un análisis valores inconsistentes, porque nos van a llevar a sacar conclusiones absolutamente erradas, ¿sí? Los valores inconsistentes siempre se debe actuar sobre esos valores. Hay que detectarlos y o excluirlos, o no sé, lo transformamos en nada y le imputamos un valor encima. Dependiendo de las características del dataset, de la cantidad de datos que tengamos y el objetivo que tengamos, ¿sí? Pero el valor inconsistente nunca se puede dejar correr, nunca. ¿Bien? Porque acá, si yo quiero sacar conclusiones de las propiedades en Avellaneda, del costo de las propiedades, y no sé, y empiezo a meter propiedades en la comuna 15 o 12, que seguramente, de Capital Federal, que seguramente sean mucho más caras, ¿sí? Y voy a tender a sacar conclusiones con valores más elevados de lo que debería. ¿Bien? Entonces, todos estos valores que son inconsistentes debería o ver si de alguna forma puedo acceder a la locación real en términos de latitud y longitud y corregirlo o excluirlo. Total, acá en este dataset miren todos los casos que tengo de propiedades en Avellaneda. Tengo un montón. ¿Sí? Sí, Emanuel. Una consulta. Entonces, para poder ver todos esos valores inconsistentes, tenés que chequear columna por columna, digamos. O sea, ¿no? Sí, Y ir viendo entre qué grado y qué grado de valor, dependiendo si es un número o lo que fuese, ¿no? ¿O me sí, equivoco? sí, hay un laburo muy fuerte en Hay un esto. trabajo arduo, ¿no? Sí. Sí, tenés que ir viendo. Obviamente, si vos tenés un dataset de 1000 columnas y no te interesan las 1000 columnas, no vas a analizar las 1000 columnas. No, sí, la borrás y chau. Pero si vos tenés columnas que son importantes para vos, que son fundamentales para tu análisis, no podés dejar correr en esas columnas los datos inconsistentes, ¿bien? Entiendo. Pero sí, es correcto lo que decís, o sea, hay que prestarle mucha atención a esta cuestión para poder detectarlos, porque si no, medio que pasan de largo. E incluso si no nos profundizamos en la columna o en la variable en la que estamos trabajando, podemos confundir valores atípicos con valores inconsistentes, ¿sí? Y no son lo mismo, como acabamos de ver. Y hay ya un número de probabilidades, por ejemplo, que se tiene en cuenta de que se puede llegar a pasar esos Eh, valores, como que lo tiene en cuenta el analista
Sí, hay métricas que podemos utilizar. Ahora, una vez que utilizamos las métricas, después tenemos que profundizar en cada caso. Yo ahora, de hecho, iba a ir para ese lado. Listo. Voy a pasar ahora acá, ¿sí? Acá al Colab. Bien, volvemos al Colab ahora. Entonces, estamos trabajando con valores inconsistentes. Fíjense, tenemos un data frame que a este dato es inconsistente, pero porque está mal el tipo, ¿sí? Alguien puso 20 en texto. Nosotros este dato deberíamos, es un ejemplo sencillo, medio de perogrullo, pero deberíamos agarrar y en vez de que diga que esté 20 en texto, transformarlo en número. Acá lo mismo, mucho más sencillo porque es solo transformación de tipo, cambiar el tipo, pasarlo de texto a entero. Estas son pavadas más pequeñas, pero fíjense la columna de ciudades, ¿sí? Acá yo podría tener distintos criterios y muchas veces qué vamos a hacer la variable va a depender de la teoría o del criterio con el que nosotros estamos trabajando. Yo acá tengo 4 ciudades, Madrid, Lima, Buenos Aires y 3 de febrero. Yo con 2 criterios distintos podría definir que 2 de ellas son o valores atípicos o inconsistentes. Y acá tengo una variable categórica, ¿sí? La variable categórica es incluso más difícil la cuestión de los valores atípicos o inconsistentes. ¿Por qué yo digo que acá podría tener en cuenta? Yo no sé de qué es este dataset, digamos. Estoy accediendo a un dataset y en la variable de la ciudad tengo un caso de 3 de febrero, un caso de Buenos Aires, un caso de Lima y un caso de Madrid. ¿Qué observan ustedes? Y el caudal de personas que viven en cada uno de ellos. Más allá, o sea, más allá del caudal, o sea, teniendo en cuenta solo las ciudades y lo que nosotros ya sabemos de las ciudades. ¿Tienen todas las mismas características estas ciudades? No, 3 de febrero no es una ciudad. A ver, Que es un partido, creo. No es lo mismo que las No, demás. sí es una ciudad, pero no son del mismo país, debería ser. ¿Lo podemos determinar de esa manera? más o menos, o sea, va por ahí, por lo que están diciendo. El tema es, yo acá podría tener 2 criterios. Primero, un criterio desde el punto de vista de la ubicación geográfica, ¿sí? Podría decir, Lima, Buenos Aires y 3 de febrero se encuentran en Sudamérica. Madrid no, es raro que esté Madrid incluido acá, ¿sí? Debería profundizar y ver qué pasa. Pero también podría decir, Madrid, Lima y Buenos Aires son capitales. ¿Qué hace 3 de febrero acá? Acá podría decir, así como dice 3 de febrero, podría decir, no sé, Avellaneda. Tendría que ver en el caso de que tenga un dataset. Yo acá no definí nada, no sé de qué es este dataset, es un dataset de ejemplo. Pero me viene una variable así, yo a simple vista diría ahí, acá hay cosas raras. Y debería agarrar esa variable, como decía Manuel antes, investigar un poco qué está pasando y fijarme qué criterio tengo en base a eso para corregir o no, o dejar pasar. Quizá que hay un relevamiento en distintos países de habla hispana, y son todos, si el criterio es que el dataset sea de países de habla hispana, son absolutamente válidos los 4 valores, ¿sí? Ahora, si es de capitales del mundo, no tiene ningún sentido que esté 3 de febrero metido acá, ¿sí? Entonces esto va para el lado de lo que decía Manuel antes. Nos tenemos que meter en la variable, meternos en la columna y analizar en profundidad qué es lo que está sucediendo con esa variable, ¿bien? Acá yo lo que hice fue primero hacer una conversión, pero fíjense, haciendo la conversión acá me tiro un error. Entonces, nuevamente, resolver esto a lo bruto muchas veces me va a traer más problemas y más complicaciones que ventajas. Nosotros deberíamos agarrar acá, escribir el 20, bien escrito, y esta sí, esta la podemos transformar, fíjense, se transformó sin problema. Pero coercionando, así a lo bruto, como dice acá, transformando a numérico, haciendo un casteo, así como viene, estamos generando que se pierda, cuando limpio NAS, estamos generando que se pierda un registro, ¿sí? Por eso es importante ir más personalmente y laburar más personalmente, ¿sí? Si observo que hay problemas, bueno, acá tengo que venir a poner el 20, acá el 4500, y fíjense, yo acá agregué un registro más, que dice Bogotá, 25 y 3500. ¿Qué pasa? Acá están invertidas las columnas, o sea, yo acá podría observar a simple vista que parece estar invertido lo que es la edad con el salario. Lo lógico es que no tenga 3500 años y que el salario no sea 25, sino que la edad sea 25 y el ingreso 3500. Entonces, personalmente,
O como analista, vamos a programar, fíjense, invierto el caso y punto. Invierto los valores y se acabó. ¿Sí? A través de código. Pero estas son todas cosas que vamos a tener que analizar y resolver y estudiar en relación a nuestra variable. Obviamente también vamos a tener que tener en cuenta el tiempo que tenemos disponible. Si tenemos un dataset de 1.000.000 de casos y tenemos... Nunca vamos a llegar a hacerlo así, a ir registro por registro analizando qué es lo que está sucediendo. Probablemente tratemos de hacer una solución más a lo bruto, más en general. Ahora, si tenemos poquitos casos y no nos podemos dar el lujo de perder ninguno de ellos, y bueno, tendremos que analizar más puntualmente, caso por caso, qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? Bueno. Ahora veamos el tema de los valores atípicos. Nosotros tenemos distintas formas de detectar valores atípicos. ¿Bien? Fíjense, yo acá creé otro dataset, ¿sí? Que tenemos una columna con edad y otra con salario. Una primera aproximación, y para eso es que importé la librería de Seaborn, es utilizar gráficos de cajas, ¿sí? El gráfico de cajas está especialmente programado para detectar este tipo de casos, ¿bien? Para detectar outliers desde el punto de vista unidimensional, es decir, trabajando con una sola variable a la vez. Fíjense, yo acá tengo el caso de la edad y tengo una persona que me respondió que tiene 100 años, ¿sí? En el diagrama de cajas, esa persona que tiene 100 años es el puntito que tengo acá. Mientras que la mayoría de los casos se van a encontrar acá. Y el 50% exacto de los casos se va a encontrar dentro de la caja azul, ¿sí? El diagrama de caja funciona así. El 50% exacto de los casos siempre se encuentra dentro de la caja azul. La línea negra que está en el medio es la mediana. Ya vamos a ver esto en la clase que viene, un poco de medidas de posición de qué es esto. Y los bigotes, o esta línea que hay acá, sería el rango intercuartílico por 1.5. Lo vamos a ver bien la semana que viene. Pero acá podríamos trabajar y empezar a utilizar distintas medidas estadísticas, y en base a esas medidas podríamos detectar outliers también. Por ejemplo, podríamos utilizar la media y el desvío estándar, en este caso de la edad. La media de la edad es 46.9 y el desvío estándar es 23.4. Utilizando el Z-score, nosotros podríamos detectar outliers. Fíjense, el Z-score me dice, en la edad, ahora les voy a contar bien qué es el Z-score, que el caso que tiene 100 años me está diciendo que es un outlier también. Lo mismo que me decía acá. ¿Qué estoy calculando o qué calcula el Z-score? El Z-score utiliza la media y el desvío estándar de una variable. Resta la media y divide por el desvío estándar. Es decir, es una métrica de cuántos desvíos estándar se aleja un registro de la media de la variable. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Acá está la fórmula más abajo si quieren verlo. Acá lo dice sin ninguna librería. Acá, el Z-score. Fíjense, es un valor del dataset menos la media de la columna valor dividido el desvío estándar. ¿Sí? Acá porque puse valor, no sé, pongámosle otro nombre acá si quieren. Vamos a trabajar con edad. Bueno, no, se va a romper todo, tengo que... Pero bueno, supongan que valor es edad, ¿sí? Porque si no me tengo que poner ahora a reemplazar todas. Entonces, de esta manera se calcula el Z-score. ¿Bien? Que es una métrica que me puede servir para detectar valores extremos. ¿Sí? Hay otra forma de transformaciones que ahora vamos a ver que nos son útiles también en la segunda presentación que tenemos en la clase de hoy. Bueno, se ve que no la descargué todavía. Que es la de transformación de datos. Porque otra cuestión que podemos realizar es transformar los datos. ¿Sí? Otro trabajo que podemos hacer. ¿Para qué transformaríamos datos? Bueno, por muchas razones distintas. Pero la transformación de datos, según Chambadano y Rey, nos puede servir a optimizar el análisis, a mejorar nuestro análisis, ¿sí?
podemos realizar tanto transformaciones por filas o por columnas. Yo acá estoy transformando por columnas, ¿bien? En este colab. Porque estoy agarrando la variable y estoy transformando directamente la variable. Y va a depender de los objetivos. ¿Por qué motivos podemos necesitar transformarlas? Por ejemplo, porque necesitamos hacer comparables distintas magnitudes, ¿sí? Porque necesitamos modificar escalas. Porque necesitamos satisfacer propiedades estadísticas. Quizá este tercer caso es el más difícil de explicar, el más difícil de comprender en un principio. Pero hay determinados modelos de datos donde si yo trabajo con una distribución normal, voy a tener mejores resultados que si trabajo con otro tipo de distribuciones. Entonces, muchas veces para satisfacer la propiedad estadística de que la distribución sea normal, voy a utilizar técnicas de transformación de datos. Comparables magnitudes es sencillo. No sé, estamos trabajando con millas y con kilómetros. Bueno, tenemos que unificar las magnitudes. O modificar escalas, ¿sí? Podría ser. Acá hay algunas técnicas de transformación por variables. El z-score, la que le mostré antes para los valores extremos. Esto es normalización, ¿sí? O esto es transformación logarítmica. ¿Bien? Que estas son técnicas más estadísticas. No hace falta que se estudien la fórmula, que lo sepan de memoria, nada. Conceptualmente más o menos deberían manejarlo. Y si lo aplican en lo que vamos a ver en la clase de hoy e intentan entenderlo, estaría muy bueno. Ahora, tenemos otras transformaciones que son más fáciles de percibir, como por ejemplo si trabajamos con variables cuantitativas y las queremos transformar a ordinales. En la edad, en vez de utilizar la edad, podríamos trabajar con joven, adulto o anciano, ¿sí? Entonces, menor de 18 años joven, entre 18 y 65 adulto, más de 65 anciano. ¿Bien? Podría ser un criterio. También podríamos transformar variables ordinales o categóricas a cuantitativas, ¿sí? Que eso no es tan común, históricamente no se hizo tanto, pero ahora se hace mucho. Todo lo que es la inteligencia artificial trabaja con variables que no son cuantitativas y las transforma en cuantitativas. Por ejemplo, las palabras, ¿sí? Lo que son las redes neuronales no leen texto, trabajan con números. Todo números lo que hacen. Entonces, lo que hacen muchas veces es hacen algo que se llama embedding, o le asignan un valor numérico, un vector, a una palabra. Un ejemplo quizás un poco más sencillo de esto es cuando se hace análisis de sentimientos. Hay algo que se llama análisis de sentimientos en redes sociales. Donde, por ejemplo, yo me meto en Twitter, analizo todos los tweets que se están dando en un determinado país y en base al resultado de esos tweets podemos sacar conclusiones acerca del humor social. No sé, si la mayoría de las personas utilizan palabras que están vinculadas a la tristeza, esas palabras se les va a asignar un valor negativo. Si utilizan palabras que están vinculadas a la alegría, se les asigna un valor positivo. Y con esas palabras se hacen distintos procedimientos matemáticos algebraicos y se termina sacando una conclusión de cómo está el humor social en un determinado país en un determinado momento, ¿sí? Eso se hace mucho ahora en análisis de opinión pública, por ejemplo, que se transforman variables categóricas a cuantitativas, ¿bien? O podría ser algo más sencillo, agarro una ordinal y le asigno valores numéricos. O sea, en vez de trabajar con las variables bajo, medio, alto, trabajo con 1, 2 y 3. Bueno, ese es un ejemplo mucho más bajado a tierra. O también, algo que es común en lo que es el laburo informático, pasar de un string a un datetime. También sería una transformación de variables, ¿sí? Ahora, nosotros cuando estamos en análisis de datos hablamos más desde el punto de vista estadístico, ¿bien? O sea, esta definición de Chan, Badano y Rey apunta más a este tipo de transformaciones de la izquierda. O incluso podríamos hacer transformaciones por individuo, por ejemplo, utilizando esta fórmula. ¿Bien? Supongamos que tenemos dos docentes en la UTN que queremos estandarizar las calificaciones de los alumnos. Y sabemos que en una materia tenemos dos docentes que puntúan de manera muy distinta a sus alumnos. Uno solo pone notas entre 8 y 10 y el otro pone entre 4 y 6. No puedo valorar de la misma manera a los alumnos que cursaron con el docente que solo pone notas entre 4 y 6 que el docente, o pongamos entre 6 y 8, ¿sí? No importa. Que al docente que solo pone notas entre 8 y 10. Porque obviamente no va a tener el mismo valor sacarse el 8 con un docente que sacarse
el 6 con el otro. Probablemente el 6 con un docente o una materia más difícil sea más valioso que el 8. Bueno, tenemos técnicas que nos permiten hacer transformaciones de las variables para igualar esas escalas, ¿sí? Para llevar eso a la misma escala. Una podría ser min-max, por ejemplo, que está acá. Podría agarrar la nota mínima que puso un docente, la nota máxima, y con el mínimo y el máximo le resto el mínimo a cada nota. No sé, si uno pone solo entre 8 y 10 y alguien se saca un 9, va a ser 9 menos 8 y eso lo divido por el máximo menos el mínimo, por 2. O sea, un 9 con ese docente va a valer 0.5. Voy a estar estandarizando todos los valores entre 0 y 1 en este caso. Y con el otro docente, ¿qué pasaría si solo ponen otras entre 6 y 8? El 7 con ese docente valdría lo mismo que el 9 con el otro. ¿Por qué? Porque el 7 menos el mínimo que es 6 me daría 1 y dividido el máximo, que es 8, menos el mínimo que es 6, o sea, dividido 2 me daría también 0.5. El 7 con un docente valdría lo mismo que el 9 con otro, ¿sí? Este es un ejemplo que les estoy dando, que quizá no sea tan común, es medio forzado querer comparar entre dos docentes, pero hay casos en los que esta técnica nos puede servir, ¿sí? Para cuando estamos utilizando el mismo sistema de medición, pero bajo distintas condiciones. Bien. Bueno. Hasta acá sería el contenido de la clase de hoy. No sé si tienen dudas, si les quedaron preguntas. Creo que es un poco más liviano que lo que vimos la clase pasada, creo que fui un poco más despacio, pero si se quedan con dudas o tienen alguna pregunta, pueden tanto escribir como pueden preguntar ahora, pueden plantear. Sí, la materia esta tiene mucha estadística. No, en el parcial no va a ser tan estadístico, el primer parcial va a ser más que nada teórico, es importante que repasen lo teórico. No les voy a tomar sobre estadística, pero obviamente esto es algo que está muy vinculado a la estadística, ¿sí? Profe, consulta, teórico y un poco de código también. No, el primer parcial cero código. Dale, gracias. Va a ser teórico, definiciones, ¿sí? Les puedo llegar a preguntar, por ejemplo, ¿para qué sirve el Z-score? ¿Cómo se caracteriza o se define un análisis según la cantidad de variables que utiliza? No sé. Vamos al PowerPoint y vemos las definiciones. Profe, capaz Sí. entendí mal, pero el parcial no era trabajo práctico o algo así. No, el segundo parcial es trabajo práctico. Ah, ok. Hay ok. un parcial teórico, eso está tanto en el funcionamiento, si ustedes entran al funcionamiento. Sí, yo lo chequeé eso. Va a ser código el trabajo práctico. Eso sí. Sí, pero yo no les voy a evaluar el código. Ustedes a través del código van a tener que acceder a los resultados, al análisis, ¿sí? El código en nuestro caso es solo una herramienta. Otra vez lo mismo de antes. No es una materia de programación, ¿sí? Yo asumo que ustedes ya saben programar, ¿bien? A mí lo que me interesa es ver si ustedes logran volcar los conceptos de la materia y analizar datos. Por eso, el primer parcial va a ser más teórico. Yo ahí esto recién lo actualicé más temprano. Acá decía que era presencial, fíjense que lo cambié, dice virtual. Y el segundo parcial va a ser un trabajo práctico. Incluso ya están las fechas y todo, ¿sí? Perfecto, entendido. Santiago, todavía no se comunicó ni la profesora de legislación ni tampoco el coordinador de la carrera conmigo por ese tema. Y de hecho es medio difícil. Pero bueno, si se comunica les contestaré qué respuesta le doy. Supongo que antes hablará con el coordinador de la carrera. Dígale Veremos. que no, profe, así lo hacemos online. Profe, Sí, que sea virtual. la postura igual de la profe es que lo quiere tomar presencial sí o sí, ¿eh? Tipo, dijo, no, presencial, 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 así que, no sé. Bueno, por eso. Sí.
Voy a tener que hablarlo con el coordinador de la carrera, sí, yo me acabo de enterar, no estaba al tanto. Pero aparte creo que ella tiene son 4 cursos y yo tengo 4 cursos, o sea, es un montón de gente. Y la razón por la que nosotros estamos cursando virtual es que no dan abasto las aulas. Yo el cuatrimestre pasado esta materia se dio presencial, pero hoy no hay una aula presencial como para dar esto. Profe, en legislación somos 75. Sí, sí, ya sé. Pero bueno, puede ser que esa sea una materia más teórica, donde no utilizan tanto código, no utilizan computadoras. Entonces a ella medio que cualquier aula le da lo mismo, ¿sí? Pero bueno, no sé, lo charlaré con la dirección de la carrera y veré qué hacemos en ese caso, ¿sí? No les puedo dar una respuesta a eso todavía. No sé cómo se encaminará esa cuestión. Va a representar a otras 1000, ¿sí? Más o menos, con un criterio general, así simple, a simple vista. Entonces, el ponderador va a ser 1000. Ahora, esa misma encuesta en Lanús, si yo hago 300 encuestas en Lanús y en Lanús viven 450.000 personas, ya no va a ser 1000 el ponderador en Lanús, va a ser 1500, ¿sí? Entonces, el ponderador lo que hace es expandir el peso de cada registro, que esto también es estadística. Una de las herramientas que yo les había comentado es la reponderación, ¿sí? La EPH utiliza reponderación, tiene distintos ponderadores, ¿sí? Empiecen a agarrar la mano y a ver esto también, les voy proponiendo. Quédense tranquilos, igual que si hay dudas más adelante lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Joya, profe, buenísimo. Paula. Profe, una duda, no sé si lo dijo o no lo escuché, pero en en el parcial teórico, ¿sería algo así con ejercicios o sería solo respuesta de teoría? Teoría, probablemente haya más que nada multiple choice, ¿sí? Ok. Porque buen fin de semana, Francisco, y buen fin de semana para los que van yendo. Son un montón. Yo el cuatrimestre pasado tomé parcial escrito como está haciendo ahora legislación, pero realmente no sé si doy abasto para corregir las 4 divisiones, ¿sí? Tengo otros cursos también y tengo otro laburo, entonces se me complica bastante, así que seguramente sea un múltiple choice, un forms. Y bueno, si estudian y contestan bien, les irá bien y va a ser automática la puntuación, ¿sí? Bien, buenísimo, gracias. Y es el plan de estudios, es en todos lados así. Igual legislación algo de más social tienen que tener. Si no, la carrera es todo técnico. No sé si... A mí no me pareció mala la legislación cuando la cursé. No, pero es medio relleno, profe. Hay algunas cosas que son culturales, genéricas, está bien, y otra que ponele que te sirve, que es lo de derecho laboral, pero hasta ahí. Prefiero 2 horas más de esta materia. Está Claro, bien. está bueno, no es que es malo, pero No, esto me claro. parece mucho mejor, o sea, Nos resulta más útil esto, que es más Claro. práctico para nosotros. Ese es el tema. Bueno, está bien. Yo creo igual que está bien que haya una formación integral, ¿sí? Pero bueno. Sí, más que saber los derechos laborales, porque si te cagan vas a tener que contratar un abogado. Mucho solo no podés hacer. Tener una Claro. formación que sea más integral y donde se vean otras cuestiones. Hay algunas cuestiones de historia que veíamos en su momento. Yo me acuerdo que se veían las constituciones, por qué se desarrollaron o qué pasó con las constituciones, que todo eso estaba interesante. Pero bueno, está bien. Depende del criterio de cada quien. Sí, para mí también debería estar en los primeros cuatrimestres, eso sí lo comparto.